Pacto de Estado. Son palabras para mí muy duras. Pacto de Estado, ¿qué significa para usted Pacto de Estado? En calidad, tú haces, planificas, despliegas, pero también evalúas. Si quien hasta el día de hoy, me da igual el partido, del Estado español, no ha hecho el paso de revisar qué es lo que ha hecho, y por lo que veo ni lo piensan hacer, hospitales acabados vacíos, recursos desplegados sin uso, aeropuertos. Si esa gente es quien va a decidir el pacto de Estado futuro, sinceramente me dan ganas de cogerme y irme a mi casa. Me parece vergonzoso que todavía nadie se haya parado a pensar que el punto de inicio de todo esto es que alguien se replantee qué se ha estado haciendo hasta ahora, que es un total despropósito del empleo, de los recursos de un país. Me parece vergonzoso. Está bien el Congreso, está bien el planteamiento, la mesa, pero no sé, me parece un poco de pájaros y flores. Bueno, pues, yo te iba a decir, sí, no, que había primero que hable. Patricia. No, hablo Paloma luego. No, que yo te iba a decir que los criterios de reordenación de los recursos es que son absolutamente necesarios. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos, pero no solo por un tema de economicista, sino por un tema de calidad, de volumen de casuística con suficiente número de casos como para dar seguridad al paciente y dar calidad. Entonces tiene servicios de cirugía cardíaca abiertos que según los criterios de la Unión Europea que tienen que hacer, o de neurocirugía, que tienen que hacer un mínimo de 500 procedimientos, y si pusiéramos una determinada transparencia, en concreto de la esofagoectomía, cuando se ha hecho menos de un número de procedimientos, la mortalidad crece por encima del 18%. Entonces se trata de poner cabeza a lo que estamos haciendo. Las plataformas de ultrasecuenciación genéticas en Francia tienen 12 para toda Francia. En España tenemos solamente en una comunidad autónoma 8. Entonces, por ahí es por donde tenemos que empezar a poner la cabeza, y la crisis lo que te da es una gran oportunidad para poner cabeza. Y desde mi punto de vista tiene que ser así. Una segunda cuestión, pues todo lo que metamos, ya sabemos que es difícil sacar del catálogo de la cartera de servicios, pero tenemos que ponerle también sentido común. Entonces, por lo menos que las nuevas prestaciones que entren, sí que se haga un estudio de coste-efectividad a través de Qualis, de si verdaderamente tienen que estar dentro del catálogo de prestaciones o no. Y por ahí es por donde tendremos que seguir. Y como eso, podríamos decir un montón de ejemplos. Me parece que de ahí viene la reordenación. Yo creo, Paloma, que porque al principio has dicho que precisamente las plataformas esas de Francia. Aquí en el sistema extremeño de salud se ha planteado el laboratorio ni siquiera único, sino reducir los laboratorios y reducir incluso el tema precisamente de genética. Pues no te puedes imaginar la que se ha montado, 400 especialistas liderados por no sé quién, la que han podido montar para desmontar ese embrión de ahorro, ¿no? Es casi imposible. Cada uno, en cuanto tocas un punto, enseguida dice, no, la bicicleta es mía, esta no la toques. ¿Y eso está centrado en el ciudadano? La crisis está, pero esta bicicleta es mía, es de otro, la crisis es de otro, no es mía. Entonces yo veo que hay que llegar más al ciudadano para que el ciudadano exija más. Pero es el ciudadano el que va a tener que presionar a los profesionales para que cedan de sus privilegios y pueda llegarse a eso que tú dices, a esas plataformas que son económicamente, eso es la repanocha, y seguramente mucho más desarrollado que no en un pueblo pequeño que tenga un laboratorio con 4 analistas, con no sé qué, con unos medios que ni siquiera saben explotar, o por lo menos no son rentables. Pero es que tendremos que llegar a través que ser de eso. Al público, hay que llegar al gran público, y no estamos llegando, nadie llega, y nadie a través de un consenso. porque no es, pero porque no es, políticamente no es correcto. Si esta mesa empieza ya siendo políticamente incorrecta. Y a través de un consenso a ese pacto, y voy a abogar por, siento que te repugne, a ese pacto sí que, y ahí abogo por lo que ha dicho antes Reinaldo, sí que creo que hay que llegar desde el Consejo Interterritorial, habrá que llegar a una serie de principios, como tienen muchos países, incluso descentralizados como Alemania, que tienen criterios de ordenación de los recursos y que son comunes para todo el país. Y de hecho, Dinamarca o
Noruega, y os invito a que vayáis, que tienen hasta el punto que han tenido que volver a centralizar los hospitales de tercer nivel, un país como Noruega. Entonces, a mí lo que me parece es que tendremos que poner cabeza, y no de nuevos ricos, igual que tiene el Reino Unido, que son 150 metros cuadrados por cama, y aquí tenemos hospitales de nuevos ricos de 300, que no se pueden ni abrir. Entonces, lo que tendremos que poner es cabeza. Y la crisis es una gran oportunidad para un gran consenso. Si lo estamos haciendo europeo, ¿por qué no lo vamos a hacer en España? Paloma, pregunto, perdón un segundo. Quizás entonces nos están fallando los canales de comunicación hacia el ciudadano y diseñar un buen protocolo educativo en lo que son las prácticas sanitarias, en lo que se puede permitir el Estado y lo que son, y conjugarlo con los derechos de los ciudadanos, porque claro, todo esto, siempre las prestaciones de los servicios son derechos adquiridos, inalienables, y que, como decía el señor Pagán, no se pueden tocar. Parece que no puede existir esos ajustes. Bueno, yo no sé si la pobre que la tengo aquí. No, yo, ya que estamos en el debate, lo quiero introducir más, ¿no? Cuando antes he tratado de explicar los retos para que todos sepamos qué es y luego veamos qué estamos haciendo, como efectivamente se apuntaba hoy, yo creo que sinceramente me parece francamente irracional, pensar que con soluciones unidimensionales, que me da igual del corte que sea reducir una prestación, poner un copago, cambiar el modelo de gestión, me da igual que sea público o privado. La pregunta es, ¿creemos que con ese tipo de medidas podemos cambiar el modelo asistencial? O sea, la diapositiva que hemos puesto, es decir, ¿somos capaces con ese tipo de medidas? ¿Cambia la fisionomía real del sistema? ¿La manera en la que prestamos hoy la asistencia sanitaria y la realidad del contexto que tenemos? ¿Realmente hacemos con ese tipo de medidas la asistencia más próxima al ciudadano, más adecuada a su necesidad de salud, más intervenida en función de su necesidad, más colaborativa con todos los agentes sanitarios públicos, privados, sociosanitarios, agentes, industria? Estamos en el momento en el que más colaboración se precisa para efectivamente reinventar el modelo asistencial. Yo creo que con decisiones unidimensionales lo que vamos a conseguir es reducir. Creo firmemente que se puede cambiar el modelo organizativo, creo que de ese cambio del modelo organizativo se pueden conseguir eficiencias, y creo que hoy estamos mejor que hace 30 años porque tenemos muchas herramientas tecnológicas y organizativas para llevar a cabo eso. Yo no espero que haya un pacto de Estado que me solucione cómo cambiar el modelo organizativo, no lo espero. Y además creo que se nos ha pasado la ola con lo que tenemos ahí. O sea, la realidad que tenemos es esa, y la realidad a la que estamos abocados con el contexto económico es otra distinta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ya en muchos sitios y cómo aprendemos más rápido para implementar ese tipo de cambios? Si sabemos hoy que la telemedicina puede ayudar a reducir la mortalidad en un 30%, y no estamos hablando ni de un fármaco, de una cirugía, ¿por qué no estamos mirando dónde es efectivo, en qué tipo de pacientes y cómo se implementa? Si sabemos que una activación del paciente y una autogestión del problema de salud mejora en un 27% la mortalidad de esas personas, ¿por qué no hacemos procesos estructurados para que la gente pueda gestionar y conocer mejor su salud? Es decir, tenemos muchas intervenciones, por no hablar de sistemas y elementos que integren. Todos sabemos la historia, la receta, la estratificación. ¿Por qué no, como gestores sanitarios, uno de los problemas principales que tenemos es que no sabemos quiénes son las personas sobre las que tenemos que intervenir? Los clínicos saben cuáles son las personas que vienen a sus centros y conocen la intervención, pero como planificadores del sistema necesitamos saber quiénes son los pacientes sobre los que tenemos que intervenir de la mejor manera posible. Por tanto, se puede empezar a estratificar. Es decir, no pretendo dar una cartera de opciones, pero creo que hay muchas posibilidades, que están muchas, la mayoría en el plano técnico. Creo que abordar una reforma de esa naturaleza requiere una profesionalización y un conocimiento muy profundo de todas las variables, y desde luego yo no espero ni que con un pacto ni que con medidas unidimensionales muy centradas en la financiación o en la reducción o la reorganización de prestaciones lleguemos a mantener un sistema que creo que es posible mantener en unas condiciones si reorganizamos y cambiamos el modelo. Pero eso pasa por una profunda transformación en la que todos los agentes y cada uno de los agentes del sistema tiene que participar y puede participar. Sí, no entiendo mal, tú sigues insistiendo en ese estudio y esa relación entre estructuras y sistemas. No solo entre estructuras y sistemas, sino
¿Cuál es la realidad de atención que vamos a necesitar en los próximos años? ¿Qué gente precisa el sistema sanitario hoy? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que precisan un tipo de atención más integrada, más especializada, más focalizada, más relacionada con el ámbito social? ¿Y qué gente hoy tenemos sana y que tenemos que seguir manteniendo cuanto más tiempo sana mejor? Y por tanto estamos hablando de intervenciones muy diferentes según el colectivo de personas que tenemos. Tenemos que organizarnos de manera diferente. Creo que es una gran alianza estratégica. Es una gran alianza estratégica. Poníamos el ejemplo de la obesidad infantil, que se consiguió con un acuerdo con la industria alimenticia y con McDonald's, mucho más que a lo mejor lo que habíamos conseguido con endocrinólogos y pediatras desde el sector sanitario, ¿no? Pero aparte de eso, yo, en contraposición a lo que piensa Patricia, sí que creo que el Estado tiene que tener un papel de autoridad sanitaria y de rectoría. Y que si tú quieres dar, además de eso, quieres poner vasodilatadores cerebrales que no sirven para nada a alguien, allá usted, pero yo la financiación se la doy así. Y dime cómo me financias y te digo lo que hago. Y podemos poner aquí multitud de ejemplos, desde la cirugía mayor ambulatoria, que cuando se financiaba peor que la hospitalización convencional, nadie la hacía, hasta lo que quieras. Porque en el sector, quieras que no, sí que hay un factor que influye y es la financiación. Y mira los trasplantes. Llevan financiación adicional y aquí tengo al vino y fíjate que con una organización maravillosa de la Organización Nacional de Trasplantes, que tiene organización magnífica, que tiene un plan de comunicación impresionante, porque todos conocemos que hacen una comunicación del tema que llega a la ciudadanía. Y la financiación, si es que son habas contadas, o controlas la oferta o gestionas la demanda, si es que no hay más. Perdona, estoy de acuerdo contigo, y cuando digo que no espero que se me den es porque estoy viendo que efectivamente las respuestas estructurales a la sostenibilidad del sistema, las que yo al menos percibo, igual es políticamente incorrecta que lo diga, pero me parece que son soluciones unidimensionales, muy orientadas a lo que he explicado, ¿no? Reducción de cartera, copago para modular, etcétera. Me parece que va a llegar un momento en que vamos a tocar huesos si no ponemos las bases para transformar el modelo de prestación. En ese sentido sí que comparto contigo. ¿Qué están haciendo otros sistemas que están yendo más rápido en ese ejercicio? ¿Cómo estamos? O sea, ¿por qué nos sorprendemos hoy que tenemos un sistema sanitario que está fragmentado y que gestiona estructuras en vez de sistemas? ¿Cómo nos vamos a sorprender de eso si llevamos 30 años pagando al sistema por volumen, por actividad? No estamos pagando nunca por resultados, estamos pagando por output, por volumen de actividad. ¿Y eso qué genera? Pues efectivamente lo que tenemos. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, quiero hablar. Sí, vamos a darle la palabra a Reinaldo. Un poquito. Que después de haber provocado ese movimiento políticamente incorrecto, pero quiero recordar que hoy estábamos para planificar hoy las necesidades de mañana. Como arquitecto, si tengo que, en la parte que, poca parte, visto lo visto, poca parte que el arquitecto interviene en la planificación, está visto, y aquí se ha demostrado claramente, que nadie está pensando si son más metros o menos metros. Aquí lo que estamos pensando es saber qué es lo que hay que hacer. Pero quiero partir de otro principio, otro nuevo gol. Seamos optimistas. Yo creo que tenemos, ¿cuál es el objetivo de la sanidad? Nos cueste el 7 en vez del 10, que ya es una ventaja. Pues el objetivo es curar a los enfermos. Y a lo mejor la medicina preventiva y ese tipo de tratamientos para que haya menos enfermos es muy importante. Pero también es muy importante saber que trabajamos todos con el colectivo más listo, entre comillas, del país. Desde hace 30 años, para ser médico hay que tener un 9, un 10 en selectividad y para eso es gente que es lista y además es trabajadora. Pero es trabajadora desde que tenía 8 años. Tiene la costumbre y la disciplina de haberse autoeducado y de haberse autoexigido hasta que terminan el MIR. Y entran en los hospitales y luego los engañan en el sueldo, pero no en el trabajo. Pero básicamente hay que contar con los médicos. Y si cualquier reforma que se quiera acometer no cuenta con los médicos, pues pasará lo que tú estabas diciendo antes. Y claro, los laboratorios, todos esos hospitales que os enseñé antes, todos tienen laboratorios pues a lo mejor de 2.000, 3.000 metros cuadrados. Son hospitales que tienen 100 y pico mil metros. Y los hay con unos programas desmesurados de 230, 240, 280 metros cuadrados cama. Y los hay de 150 metros cuadrados camas, con el mismo número, con el mismo
atendiendo con las mismas especialidades. ¿Y eso por qué es? Y han salido todos de nuestras manos del estudio. Pues porque los programas han sido planteados, muchos de ellos, como la carta de los Reyes Magos. Paloma, que es programadora, pues sabe que eso es así. Y hace programas a lo mejor para Sudamérica en 110 o en 115, pero ha hecho programas aquí con 100 y pico metros cuadrados útiles, que se convierten luego, por mor de la entrada de los arquitectos y de su poca disciplina y autoexigencia, pues en coeficientes que siempre sobrepasan el 1,7 y que nunca deberían de sobrepasar, y se ponen en 2,2 y en 2,3. Y a todo el mundo le parece bien. No sé si es porque se ha perdido la conciencia y la ciencia sanitaria desde el momento que se descentralizó el sistema, porque se ha perdido, o es por los afanes de grandeza de ciertas comunidades. Pero ha habido alguno que ni siquiera se ha podido terminar, como está en cabeza de todos y está aquí cercano. Reinaldo, bueno, yo te quería hacer en este sentido una pregunta. ¿Son suficientes los programas funcionales como técnicas de planificación y programación? Sí, son suficientes, pero hay que recortarlos. Fíjate que lo primero que digo, hay que hacer un análisis cuantitativo, como imagino que luego os van a dar. Yo traía unas cuantas conclusiones que se os entregarán, pero que conforme vayan saliendo iré diciendo algunas. Hay que hacer un análisis cuantitativo, metros cuadrados de los programas funcionales. Hay que tender a la baja. Tengo aquí un análisis de 18 hospitales de antes del 2000 y de después del año 2000, es decir, con un sistema centralizado, con un sistema de autogobierno en las comunidades, que para otras cosas han sido muy buenos, Ojo, pues tengo programas que demuestran cómo se ha pasado desde 60, 70 metros cuadrados útiles por cama a 100 y 120 en los mismos programadores, vamos, que han hecho otros, y se puede hacer con menos. Pero Reinaldo, ¿tú crees que, te voy a hacer la pregunta, ¿tú crees que de verdad se necesitaban muchos de los centros? Es que yo voy más allá. ¿Necesitábamos verdaderamente en algunos sitios un nuevo hospital o se podía haber hecho de otra manera? Porque yo creo que a futuro los hospitales van a ser constelaciones, probablemente satélites. Te voy a contestar, yo puedo dar, si queréis os doy datos concretos. También se pueden arreglar hospitales existentes o se pueden hacer nuevos. Yo creo que no se van a hacer más nuevos, y sobre todo si se hace alguno nuevo, con el número de camas que tenemos en el país, yo creo que será para cerrar otros antiguos. Pero también demuestra la estadística, que es la madre de la ciencia, incluso en la medicina, demuestra que cuando se han arreglado hospitales antiguos, con independencia de los inconvenientes que tenga para el enfermo y para los médicos, que además tampoco son tan graves porque se hacen bastante bien, pues los programas se convierten en un 40, un 30% menores que cuando se hacen los hospitales nuevos. Porque nadie escribe la carta a los Reyes Magos, porque el profesional sabe exactamente lo que necesita y se sujeta con ciencia y experiencia a eso. Es decir, ¿hacían falta nuevos? ¿Hacen falta algunos nuevos? De ese modelo. Yo eso no me lo sé. Yo fíjate lo que te digo. Os he dicho al principio de todo que esto es hablar de caramelos. Que aquí o se sabe lo que se quiere, porque el planificador debe de saber si tiene que hacer uno nuevo o no. Y si le sobran camas, pues que cierre el antiguo. De momento tenemos una sanidad estupenda y de momento no cuesta tanto, a pesar de que nos echamos todas las manos a la cabeza. Y que se puede optimizar, seguro que se puede optimizar. Reinaldo, bueno, para empezar, que operen por las tardes. Me da la impresión de que Paloma quizás iba por lo de los hospitales en red. Claro, íbamos pero que me ha cogido la idea claramente. Pero lo que yo le comentaba también era qué tipo de centro necesitamos. ¿Verdaderamente necesitamos seguir construyendo hospitales de agudos? ¿Hay otras posibilidades? Porque es la realidad. Yo a futuro creo que va a haber una constelación y que vas a funcionar en red. Los hospitales han estado integrándose de manera que crecían en área de cardiología, en área de movimiento, en área integrando varias especialidades que tenían que ver con un determinado. Yo creo que a futuro vas a pertenecer a la red de cardiología de Extremadura, porque es que si no te pondrán hemodinámica
cerámicas en el hospital de 40 camas. Es impepinable porque estás formando a gente que luego no tiene posibilidad de ejercer ese tipo de atención en su hospital. Entonces vas a funcionar en red, y segundo, vas a funcionar creando la figura: pon un médico internista en tu vida. Yo quiero un médico que me tenga una visión holística de mí, porque cada vez vamos a ser más pluripatológicos. Y tercero, seguimos haciendo hospitales de agudos cuando somos una sociedad que va a duplicarse y triplicarse en los próximos años en temas de envejecimiento. Entonces, cuando tú lees toda la bibliografía que existe de la arquitectura del envejecimiento, dices, pero si es que necesitamos passepartout que me lleven cuando estoy en un centro, es que necesito jardines terapéuticos, es que necesito poder... Es otro modelo completamente distinto de los hospitales de agudos que estamos haciendo. Muy bien, si os parece, vamos a dar entrada a alguna pregunta del público. Si hay alguna pregunta. Sí, mira. Sí. Se oye bastante bien, ¿eh? Bueno, respecto a lo de los hospitales, hospitales sembrados como setas, aquí en Extremadura tenemos ya un par de ellos o tres que son verdaderos setas. O sea, un hospital en Talarrubia, que alguien me cuente, si algunos no sabremos, bueno, a mí si yo fuese, yo no sé, de una región, a lo mejor no sabría dónde está la Rubia. Bueno, yo tal vez sí, porque no soy hijo de la ESO ni tal, sino yo vengo del primero, el segundo y el tercer Álvarez. Pero claro, y entonces pues sí sé dónde está Talarrubia y algún pueblo del País Vasco tuyo y de donde quieras. Pero respecto a lo que estamos moviendo, yo veo que la gestión ha sido muy mala en los últimos años. Yo recuerdo que en el año 96 en Chile ya habían puesto una red de fibra óptica para generar toda la telemedicina. Chile lo hizo por obligación, porque es muy largo el país, pero ya lo tenía y lo desarrolló y está funcionando. No os podéis imaginar qué nivel de atraso tenemos nosotros en nuestra telemedicina. Lo poco que se usa nuestra telemedicina. No se usa apenas, tiene muy poco valor. Y yo creo que no se ha puesto en valor suficiente. Pero no se ha puesto en valor suficiente porque políticamente no se ha querido, no se ha apoyado suficientemente. De la misma forma que ha interesado, para ganar votos, poner hospitales en Talarrubias, en Tierra de Barros, en no sé qué. Yo creo que la gestión, la alta gestión de este país ha sido muy deficiente en todos estos años. Y la duda que tengo es de si esta gestión, condicionada tan políticamente, va a cambiar. Y esto que dice Patricia, de que ella no tiene esperanza, yo tengo mucha menos que tú, porque soy mucho más viejo que tú, y ya he visto lo que ha dado de sí esta democracia respecto al pasado. No hay una gran diferencia. Perdóname, yo solamente entiendo que esto se puede cambiar con puños en la mesa, porque los españoles que no entendemos otra cosa, el puño en la mesa, el autoritarismo, y es lamentable que en el siglo XXI tengamos que decir esto, y a mí me duele muchísimo, pero aquí solamente entendemos el ordeno y mando, no la jaula de grillos, todo el mundo opinando, y esto es lo que nos está pasando. Bueno, y entonces lo políticamente correcto. Perdona, Alberto, tengo menos esperanzas que tú. Oye, por alusiones. No comparto que efectivamente esto es por ordeno y mando. No creo en las soluciones uniformes para todos los sitios. La realidad es que si tú en tu casa, y vamos a pensar a título individual, si tú en tu casa con tus hijos una manera de actuar no es la misma y no aplica exactamente en un sitio o en otro, habrá que descubrir la manera en que nos organizamos y prestamos la atención poniendo al paciente en el centro en cada sitio. Y realmente no estamos acostumbrados desde el punto de vista de la gestión a permitir ese desorden. Cuando decimos desorden, a que haya diferentes experiencias intentando buscar y aprender cómo aprendemos a colaborarnos, a colaborar, a adaptarnos a la necesidad del paciente, a ponerlo en el centro, cómo le podemos ayudar y cómo lo hacemos cada uno de la manera más eficiente. Y por tanto, tienen que haber muchas experiencias probándose y aprender muy rápido de los resultados de esas experiencias. Comparto totalmente uno de los problemas que creo que existen y que hay que cambiar desde la base y especialmente en la gestión, es que no evaluamos y hacemos el seguimiento tenemos muy clara la teoría y la realidad, y la implementación nos dice otra cosa, y el principal problema que tenemos hoy es efectivamente de implementación. No comparto para nada que sea uniforme. Cuando decía que no estaba de acuerdo, no creo que nadie de manera uniforme en un despacho nos diga cómo hay que hacerlo. Creo que los profesionales y la gente que conoce cómo se presta la medicina tiene que descubrir
descubrir en cada entorno, en función de lo que las realidades asistenciales que tiene, la mejor manera de hacerlo. Yo creo que como... Perdonadme un momento. Bueno, ¿Perdona? Patricia. Tardarás en llegar a conclusiones. Vamos por orden. Perdonad un momento, vamos por orden. Teníamos pendiente. Yo me lo permito porque como soy prejubilado ya, lo de políticamente correcto pasa. Por favor, un momento. Teníamos pendiente una pregunta del público. A mí la época esa de autoritarismo y tal me recuerda a la época de inaugurar pantanos y no me gusta para nada. Es más, me da bastante miedo. Sí, yo soy de ese. Bueno, vamos a la pregunta, por favor. Pregunta. Coincido con Patricia en lo que ha planteado. Al final, ella conoce el modelo Osakidetza, ha trabajado en él y funciona. Funciona por la sencilla razón de que efectivamente lo que ha dicho ella existe, la realidad existe, hay una interrelación entre los centros se comunican entre ellos, hay una relación con la universidad forma en los hospitales, son complejos universitarios, no es un hospital puro y duro, hay una relación formativa con los alumnos. Domicilio, por supuesto, funciona hace años, se implantó, se ha mantenido y se está mejorando, con lo cual no son palabras vacías, eso funciona si se pone en práctica de forma seria. Pero lo principal en esta vida es escuchar al usuario. En cualquier proyecto que hagas en esta vida es importante saber quién es tu stakeholder y a partir de ahí arrancas. Mi stakeholder es el usuario y me parece lamentable, y vuelvo a repetirlo, que los egos de la gente, políticos, arquitectos, ingenieros, y me incluyo, tapen la opinión y las necesidades de los usuarios finales. Hablar de copago, de vas a pagar más, te voy a recortar no sé qué, ¿de qué vamos? O sea, ¿somos jefes, somos caciques? ¿O recortar? ¿O quitamos el vocabulario diario las palabras recortar, copago y tal? ¿O la ciudadanía cualquier día efectivamente va a sacar, no el pantano, va a sacar la guillotina? Y no la sacan porque los chavales de 18 años, ¿sabes qué pasa? Que tienen WhatsApp y tienen smartphone. Bueno, por eso nada más, por eso nada más. Perdón, tenemos en el público otra pregunta. Sí, buenos días. Antonio González San Isidro, de Acciona Servicios. En primer lugar, enhorabuena a los ponentes. Totalmente de acuerdo con Patricia. Creo que has hablado en definitiva de visión. Ver dónde estamos y, evidentemente, visión para planificar. A Paloma no le digo nada porque, bueno, cuando te pones a hablar de temas de anatomía y temas complejos, yo me pierdo. Y ya enfocando un poco la pregunta, hilando con lo que dice Reinaldo, hablabas del 7% de gasto respecto al PIB. Es una métrica que yo no manejo, pero bueno, de cualquier forma, una cosa es el gasto y otra cosa es la deuda. Entonces, lo que tú gastas más lo que te endeudas te da pues una cifra real, ¿no? Y estamos muy endeudados, ¿no? Lo que yo sí que sé es, o no sé si el dato lo tengo afinadísimo, pero que bueno, los presupuestos generales del Estado, pues si lo tomamos en base 100, un 17% lo maneja la Administración General del Estado y un 83% de esos presupuestos los deriva a las comunidades autónomas. Y de ese 83% hay una cantidad, una partida que va a sanidad, que creo que todos más o menos sabemos qué porcentaje es. Estaría entre un 32 y un 38, más o menos. Son muchísimos. 42 en cada... Bueno, dependiendo de cada comunidad autónoma varía. Ahora viene la pregunta para cada uno de vosotros. ¿Qué opinión os merece, y voy a introducir el concepto de colaboración público-privada, qué opinión os merece el concepto, el value for money, el valor a cada euro, la gestión de cada euro que los gestores públicos están dando en las comunidades autónomas a ese casi 30% de los presupuestos generales del Estado? Y cuando os digo colaboración público-privada, ¿valoráis positivo que siga solo el gestor público o valoráis positivamente que se introduzca la empresa privada en la bata blanca, en la bata gris, en las compras? Perdóname, pero yo creo que esa pregunta tenemos una mesa de debate específica sobre ese tema. Yo preferiría que la trasladaras a esa mesa. No tengo aquí ahora el programa, no sé si es en el día de hoy o en el de mañana. Se llama gestión pública versus gestión privada, gestión o financiación. Yo te la he contestado antes. Sé que tiene mucho que ver y que tiene relación, pero es